Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la maravillosa Marilina Bertoldi, de la cual somos fans en el canal. Hemos hecho algunos videos sobre ella ya en el mismo. Y vamos a escuchar dos canciones en particular, MDMA en el Luna Park y luego Sexo con Modelos en el Estadio Obras Sanitarias, que han sido publicadas en un reciente video que ha subido a su canal de YouTube, que te voy a dejar el link debajo en la descripción para que lo vayas a ver completo. Simplemente elegí estas dos canciones porque de todo el setlist son mis dos favoritas. Sexo con Modelos es mi disco favorito de Marilina, así que quería simplemente para esta Navidad, para lo cual te deseo felices fiestas, escuchar estas dos pedazos de tremendas canciones que fueron en vivos y que pude participar como espectador claramente en las dos oportunidades, tanto en el Luna como en el Estadio Obras, así que vamos a ver con qué nos encontramos, aunque ya lo sabemos. Al final el objetivo de todo es lindo, siempre es la belleza, que todo sea bello, que suene bien, que suene hermoso, prolijo. Hermoso. Hermoso. Hay shows que me encantan que son así. Bueno, pero tiene que haber un lugar siempre para todo lo otro, para que estar ahí, tener miedo de qué va a pasar y si esto está planeado o no. Provocar es mi trabajo. Lo hace muy bien. El riff es poderosísimo. Escucha ese bajo hiper profundo y la voz pulcra de ella por encima. Al pasar, te infecta permitir que alguien más. Hay esas violas por ahí, etéreas. Ahí viene el estribo. Hermoso. El cambio de clima que hay todo el tiempo. Acá está todo desprovisto de densidad. Ya. O mejor dicho, hay otro tipo de densidad en el medio. Pero en contraste con el estribillo que viene ahora, hermoso. Esa batería poderosísima también. Esta parte es sublime. Tremendos músicos todos, Excalibur. Ah, esta es la parte en la que la rompe. Hermosa sincro. Un riff de dos notas,
Un lío todo. Pero hermoso, bien hecho. Pa. Da, da, da. Qué musicazos todos, honestamente, son tremendos todos. Marilina como compositora, como guitarrista, como cantante, me encanta. Básicamente me encanta. No hay muchas más palabras para describirla. En realidad sí hay muchísimas, pero quiero quedarme ahí acotado y sutil porque su música habla por sí sola. Fíjate que el riff de esta canción, MDMA, que es poco claro el mensaje quizás en la letra. ¡No, God! Una tercera menor es como el salto de Batman de la música que hizo Hans Zimmer para El Caballero de la Noche. Es una tercera menor. Do sostenido mi y después se clava en el fa sostenido. Si te fijas, hay una sutil diferencia con la versión del disco que tiene ahí alguna que otra notita más, pero en vivo, por lo menos las veces que la vi en vivo, siempre lo han hecho de esta manera. O quizás estoy escuchando algo mal o diferente. O sea, que yo esté escuchando mal algo en el disco, no que esté algo mal en el disco. Pero después pasa algo muy interesante porque uno piensa que está en do sostenido menor, que tiene mucho sentido. Es una tonalidad muy guitarrística, ¿no? Muy cómoda para las cuerdas, porque en la parte del estribillo no me suena a sol sostenido, sino me suena un poquito más oscuro. Este sol natural, como si se formara un do sostenido disminuido. Hermoso todo. Más allá de toda esta parafernalia teórica que estamos diciendo, uno puede escuchar claramente en Marilina que con muy pocas notas puede hacer riffs tremendamente poderosos y sostener toda una canción con eso, que es algo muy difícil de hacer. Listo, y la tercera nota ahí como para solapar un poquito y quedarse planchada para ingresar a la estrofa, a la cual ingresa tremendamente delicada. También describiendo el acorde de do sostenido menor, ¿no? Hermoso todo. Ahora vamos a escuchar la segunda canción del día de la fecha, que es Sexo con Modelos, del disco Sexo con Modelos, pero que lo hizo en el Estadio Obras Sanitarias. Recién la versión de MDMA que escuchamos era en el Luna Park, que había un caballito incluso ahí en el cual ella en un momento se va a montar y el caballo se mueve, creo que no me acuerdo si era en rastro que pasaba eso, pero la performance escénica es maravillosa, que Marilina tiene algo de eso también. Bueno, ella misma en la introducción lo dijo que su trabajo es provocar y me parece que va todo en sintonía con eso, que es interpelar a su público y lo hace tremendamente bien porque más allá de que la música a uno le pueda gustar y mucho como es en mi caso, por eso la voy a ver en vivo claramente, también logra hacerte dar una vuelta de rosca con las canciones. Independientemente de que uno diga MDMA es una canción que está pensada específicamente para describir determinado estado de ánimo, pero me parece que uno escuchando esto ya te volvés loco y pega con de todo. Bueno, vamos a escuchar entonces Sexo con Modelos. Quiero entrar, como me sacaron de Luna Park, y quiero entrar y revivir y que ahora sea como este concepto de que bueno, ahora estoy en el infierno, ¿no? Como... Esta presentación fue maravillosa. Silencio, atónito. Y los gritos. Muy bien manejado el audio. ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito. Re menor. Las prácticas de volver son prácticas de un delirio. ¿Qué más habrá que se dé para que todo esté vivo? Tremenda frase. En vez de hacer luego ser, somos la muerte de un siglo. ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito. Las prácticas de volver son prácticas de un delirio. Los puentes instrumentales que tiene Marilina también son
muy musicales, todos. Escucha esto, Un fraseo rockero maravilloso. ¿Qué más habrá que ceder para que todo esté vivo? Tun, tun. Envejecer, luego ser, somos la muerte de un siglo. Acá la parte de los sintes, bien oníricos, que también tiene un trabajo de sonido muy particular. Cuando escuché esto en el disco fue como... Porque no es un sonido fácil de reproducirlo, tenés que elaborarlo, tenés que perillear, como decimos. Porque no es un pad derecho, es como muy rugoso. Y se viene el último estribo. ¿Qué más habrá que ceder para que todo esté vivo? ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito. Las prácticas de volver son prácticas de delirio. Hermoso todo también. Hay una frase, hay una parte en el principio que me parece tremendamente interesante que no está en el disco, sino que creo haberla escuchado solamente en esta versión en vivo, que es cuando empieza a cantar y las guitarras hacen un ascenso, pero... acá. ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito. Estamos en re menor, supuestamente, durante toda la canción, y esta que hemos analizado mucho en un video extenso que tengo sobre Marilina, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, de hace algunos años ya, habría que hacerle un par de correcciones, pero está bastante potable. Pero en esta parte, todo el riff está construido sobre re menor. Un arpegio ascendente de re menor. Pasa por todas las notas. Y este es el... Decimos que está en re menor porque literalmente describe todo el acorde de re menor pasando por todas sus notas, y el último intervalo que utiliza es el mismo que había utilizado en MDMA. Esa tercera menor ascendente, bueno, hace lo mismo pero todo un semitono arriba. Es el mismo disco, otra canción, pero me parece que ahí es donde se nota la beta compositiva de Marilina, porque utiliza un mismo recurso de otra manera y uno no lo reconoce al instante de esa forma, sino que luego tocándolo un poquito dice, che, qué interesante esto. Pero la subida de las guitarras al principio que queda, vamos a escucharlo una vez más porque es genial. ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito. Es como si pasáramos a re mayor, pero está bastante intrincado. Claramente son unos buenos power chords que quedan tremendamente bien. Y esa frase de ¿cuánto más habrá que ceder para que todo esté vivo? Es una canción que esta en particular me hizo pensar mucho y le di muchas vueltas, y a veces parece que habla sobre el amor, luego parece que habla sobre el mundo, la vida, la muerte y todo. Porque parte del trabajo que ella dice que hace, que es el de provocar, me parece que también tiene que ver con interpelar, como lo decíamos antes cuando escuchamos MDMA. Marilina es una artista que me gusta muchísimo, estoy deseoso de que saque nueva música o de que vuelva a tocar en vivo, porque hace un rato ya que no toca en formato banda en vivo y siempre sus shows son tremendos y muy memorables todos, así que gracias a que tenemos estas grabaciones en vivo la podemos seguir disfrutando, y por supuesto a toda su música. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Si te interesa que hagamos algún análisis, reacción a algún cantante, músico o artista de tu interés, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitarlo y que ese video sea dedicado especialmente para vos. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.